El triple mensaje angelical. Primer trimestre, tema número 23. Semana 04, 29, 04, 2024, sexto día de Ácimos, segundo día de la semana. Texto bíblico. Tito 2, 13, 14. Aguardando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Ellen G. White. Libro, El Gran Conflicto, capítulo 20. Un gran despertar religioso. El ministerio de los ángeles. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando hubo un rechazo general del mensaje por las iglesias, los ángeles se apartaron entristecidos. Pero había muchos que aún no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos fueron engañados por esposos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado aún escuchar las herejías que enseñaban los adventistas. Se pidió a los ángeles que velaran fielmente sobre estas almas, porque otra luz había de brillar todavía sobre ellas desde el trono de Dios. Con indecible deseo, los que habían recibido el mensaje aguardaban la venida de su Salvador. Se acercaba el momento en que esperaban encontrarse con él. Se acercaban a esta hora con serena solemnidad. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esperaban fervientemente la paz que iba a ser suya en el brillante más allá. Nadie que haya experimentado esta esperanza y confianza podrá olvidar aquellas preciosas horas de espera. Durante las semanas que precedieron a aquel momento, la mayor parte de los asuntos mundanos se dejaron de lado. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente cada pensamiento y emoción de sus corazones como si estuvieran en su lecho de muerte y en pocas horas cerraran sus ojos a las escenas terrenales. No se hacían vestiduras de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una evidencia interna de que estaban preparados para encontrarse con el Salvador. Sus vestiduras blancas eran pureza de alma, caracteres limpios de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiera todavía en el profeso pueblo de Dios el mismo espíritu de búsqueda del corazón, la misma fe sincera y decidida. Si hubieran continuado humillándose ante el Señor y presentando sus peticiones ante el propiciatorio, habrían tenido una experiencia mucho más rica de la que tienen ahora. Hay muy poca oración, muy poca convicción real de pecado, y la falta de fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan ricamente provista por nuestro Redentor. Testimonio, 29/07/2017 parte 1. El proceso en los diferentes campamentos. Así pues, pasaban los días y las noches, cuando una noche, luego del culto e irnos a nuestras chozas, vimos las luces del cielo que bajaban a las llanuras, entonces inmediatamente escuchamos una voz: «Es hora, salgan. Es hora, salgan». Entonces, por alguna razón, ya sabíamos qué hacer. Así que, todos corrimos montaña abajo y fuimos a las llanuras. Vimos, allí, muchas personas y comenzamos, a voz en cuello, a proclamar el último mensaje de amonestación a este mundo, sin rodeos. Algunos escuchaban y se venían al grupo y comenzaban a proclamar, igual que nosotros, el mismo mensaje, pero la mayoría nos miraba y se ponían airados. Entonces, pronto, escuchamos una voz que dijo, bien fuerte: «Basta, salid». Entonces, todos corrimos otra vez de vuelta a la montaña. Ahora el grupo era más grande, pues se le sumaban los que escucharon y aceptaron el último mensaje, y todos corríamos con fuerza. Cuando, de repente, pude mirar atrás de mí, para ver yo, según yo, para mirar todos los que venían detrás de mí, también corriendo en mi misma dirección, de los de nuestro grupo. Pero, cuando miré, lo que me percaté fue que vi hombres que estaban enfurecidos, y nos seguían montaña arriba, entonces ya los veía muy cerca de nosotros. Y dije: «Señor, por favor ayúdanos, ayúdanos, porque nos van a agarrar».
Esta montaña está muy difícil de subir, y ya yo siento que no tengo fuerzas. Entonces, de repente, cuando estábamos ahí, en ese lugar, pues, ya, entonces, vimos cómo se comenzó a alumbrar la montaña. La montaña comenzó a tener luces por diferentes lugares. Entonces, cuando yo me fijé para ver bien aquellas luces, comencé a ver que eran ángeles. Entonces muchos de estos ángeles pasaban corriendo por el lado de nosotros, montaña abajo, y embestían a estas personas que venían a hacernos daño. Pero, otros, nos iban dirigiendo montaña hacia arriba para lugares donde solamente ellos sabían a dónde iban. Así que seguimos subiendo con los que nos iban dirigiendo y, pronto, llegamos a ciertos lugares bien escarpados, bien difíciles de llegar. Llegamos como a unas cuevas. Entonces yo podía ver cómo, en las diferentes montañas, alrededor de donde yo estaba, había diferentes cuevas. Entonces, por grupos, nos entraban ahí, y cuando nos entraron ahí, pues, ya, nos sentíamos seguros. Un poco cansados, un poco agitados, pero seguros, porque 2 ángeles se ponían al frente de la puerta de las cuevas y ya sentíamos que nada, ni nadie, podía llegar ahí para hacernos daño. De repente mientras estábamos ahí, que ya nos sentíamos seguros, en medio de la noche, se oyó un estruendo y una luz bien brillante y bien fuerte. Entonces yo corrí a la puerta de la cueva y le pregunté a uno de los ángeles, «¿Ya viene? ¿Verdad? ¿Es Jesús el que viene?» Entonces él me contestó, «Sí, sí ya viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores». Entonces comencé a llorar. Sabía que ya todo había acabado, no más dolor, no más muerte, no más persecución. Ya estábamos ahí, sellados y custodiados por nuestro gran Dios y su maravilloso reino. Entonces me sentía tan feliz, tan feliz. Todos, allí, comenzamos a llorar, sentíamos que el corazón se nos salía. Todos nos miramos cuando los ángeles dijeron que tenían que irse. Entonces les dijimos, «¿Pero, cómo? ¿Cómo que se van?» Entonces nos dijeron, «Sí, tenemos que ir a formar parte del coro angelical. Tenemos que estar ahí cuando Jesús venga. Ya Él viene y nosotros tenemos que ser parte de ese coro angelical. Pero ya mismo nos vemos, no se preocupen, ya mismo nos vemos». Entonces, nos sonrieron y nos dijeron, «Paz, ya todo acabó». Himnos. 105. ¿Le importará a Jesús? 106. ¿Hay aquí quien nos ayude?